Hola, bienvenidos a los que se están uniendo. Vamos a empezar en unos 3, 4 minutos en lo que más personas se unen y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando, por tu mensaje. Y si quieren ir compartiendo en el chat desde dónde se están uniendo y cómo se enteraron de este webinar, nosotros felices de leerlos. Yo los saludo desde Chicago y Rosy nos saluda desde la Ciudad de México. Hola a todos, se encuentran muy bien. Eh, Ros, ¿te parece si vamos empezando y conforme se vayan uniendo más participantes, pues que los vamos admitiendo y ya para todos los que estén viendo este webinar y no se hayan podido unir desde el principio, lo van a poder ver después en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web de The Media Education Lab. Entonces, comenzamos. Mi nombre es Francia García Hernández. Yo trabajo con el Media Education Lab que tiene sede en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia College Chicago y la Universidad de Rhode Island. Y nos dedicamos a promover la literacidad mediática alrededor del mundo. Estamos muy felices de estar lanzando nuestra primera serie de webinars en español, totalmente en español, con contenido y ponentes que trabajan principalmente en países de lengua hispana o con comunidades que hablan el idioma español, ya sea como su primera lengua o como su lengua secundaria.
Y bueno, estamos muy contentos de presentar hoy una sesión titulada Liderazgo colectivo y comunitario a través de las redes sociales, una sesión que nos va a presentar Rosy Chatag, a quien voy a introducir en un segundo más. Y bueno, Rosy el día de hoy se une desde la Ciudad de México para presentar esta sesión. Rosy Chamachatak es doctorante en Administración de Negocios Sostenibles por el Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Se dedica a la docencia universitaria a nivel licenciatura en la Universidad de Anáhuac y CESA Universidad, donde imparte materias relacionadas a la sostenibilidad. Asimismo, es directora y fundadora de Espacio RS, como podemos ver en el logo en pantalla. Esta es una consultoría enfocada a capacitar líderes estratégicos en temas relacionados a la sostenibilidad. Y Rosy nos va a compartir un poco de los proyectos de alfabetización literaria que se llevan a cabo a través de Espacio RS. Rosy, muchísimas gracias por estar aquí. Qué alegría y qué gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Francia, por esta presentación. Gracias por la invitación. Y bueno, me da muchísimo gusto estar acá compartiendo con ustedes lo que yo llevo a cabo en Espacio RS, lo que llevo también a cabo a través de la docencia universitaria y bueno, lo que he aprendido sobre sostenibilidad estratégica y cómo esto tiene un impacto sobre la literacidad mediática. Entonces, como tal, el objetivo del webinar tiene que ver con entender este impacto de las redes sociales como catalizadoras de un liderazgo positivo, que de alguna manera pueda tener un impacto comunitario y cumplir objetivos sociales. Más allá de transmitir información, más allá de generar este liderazgo, es buscar que las personas se fortalezcan, se empoderen y de alguna manera generen una ideología sustentada a través de la parte informativa que tienen las redes sociales y de alguna manera combatir esta desinformación. Por otro lado, lo que busco hacer es desarrollar herramientas para identificar información veraz, combatir la desinformación y utilizar las redes sociales de manera efectiva, utilizarlas a nuestro favor, de alguna manera para movilizar a las comunidades, movilizar a nuestros oyentes y promover este cambio social. Entonces, bueno, la sesión del día de hoy tiene estos tres temas en consideración. Primero que nada, hablaremos de la literacidad mediática como herramienta para fortalecer el liderazgo colectivo. Posteriormente, les platicaré cómo en Espacio RS llevamos a cabo proyectos de literacidad mediática para promover también este liderazgo. Y por último, realizaremos algunas dinámicas de presentación, de compartir experiencias, también de contestar algunas preguntas que me gustaría entender mucho sus perspectivas. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que es literacidad mediática como herramienta para fortalecer el liderazgo colectivo. Primero que nada, tenemos dos conceptos que están un poquito, ahora sí que contradictorios, pero que de alguna manera hay que ver cuáles son estas diferencias. Tenemos la posverdad y la literacidad mediática. Vamos a empezar con el tema de posverdad. Cuando hablamos de una posverdad, hablamos de una distorsión. De alguna manera se busca que la información que se vaya presentando en redes sociales o en medios o en diferentes canales de comunicación nos llega de manera que nos quedamos con lo último que vemos, ¿no? O sea, nos empezamos a entender esta parte superficial de la información y a lo mejor no exploramos otros ámbitos de la información que podrían ser relevantes o que de alguna manera podrían sustentar esta información que estamos teniendo. Como tal, la posverdad consiste en una distorsión de la realidad que en cierto punto da lugar más a la emoción y a la creencia personal y no tanto al dato objetivo o a esta parte como más fundamentada. Se le considera como una manipulación en donde las creencias y las emociones influyen mucho más sobre la opinión pública. Seguramente les ha sucedido que a lo mejor abrimos algún canal de comunicación y estamos viendo la primera información que sale y de alguna manera nosotros también la seguimos compartiendo con eso que nos quedamos, pero no tenemos un pensamiento crítico más allá de esto, no buscamos indagar qué está sucediendo con esa información y a lo mejor se maneja información, por ejemplo, respecto a temas de salud, a temas políticos, temas económicos, temas de guerra, que de alguna manera nos quedamos con lo primero que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué predomina aquí? Pues la creencia, la emoción, antes que en realidad un dato sustentado o un dato pues mucho más objetivo. Ahora, esto tiene muchas implicaciones. Los hechos objetivos tienen un menor impacto a las creencias de las personas. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces la información real queda en segundo plano y no la estamos tomando en cuenta como si fuera lo más importante. Entonces, acá el problema es que pueden salir grupos que tengan alguna afectación gracias a esto, porque no se informa adecuadamente lo que se necesita informar y las personas difunden información que a lo mejor no es cierta, ¿no? Y a lo mejor sí tiene una característica, pues, real,
pero no está sustentada. Entonces, bueno, ¿cómo se crea esta posverdad? Primero que nada, tenemos una opinión, la intención de crear una opinión que nos da ventaja sobre algo, ¿no? Entonces, siempre queremos ser la persona que sabe más que otro o que de alguna manera tiene una intervención mayor que otra persona y por alguna manera pues ya empezamos a generar una opinión y no necesariamente está sustentada. Por otro lado, el tema de las fake news. Se crean argumentos falsos y se empiezan a comunicar de manera que se empieza a expandir más esta comunicación, pero no necesariamente está sustentada y cuando ya le llega a la última persona que obtuvo esta información, ya le llega totalmente distorsionada, mucho más emocional que objetiva, ¿no? Entonces es una información totalmente subjetiva y esta comunicación cada vez llega a más personas y se usan las redes sociales y los medios de comunicación ahora sí que para abastecer a más población, ¿no? Entonces eso termina siendo contraproducente porque de alguna manera el grupo que podría estar implicado en ese tipo de comunicación puede estar totalmente afectado. Y surge esta pregunta, ¿es verdad? Nos quedamos con esa información pensando que es totalmente cierta y el problema aquí es justamente quien recibe esa información, no cuestiona, ¿no? Entonces acá yo con esta ponencia y este webinar les recomiendo mucho siempre tener a la mano como este tipo de herramientas que les ayuden a validar la información, a tener información correcta, a investigar, de alguna manera a buscar que la información esté sustentada y sea mucho más objetiva y no solo sea a través de la parte emocional o a la parte de la opinión. Entonces, acá, bueno, les puse una frase. La literacidad mediática es una habilidad esencial en el mundo actual, donde la información está disponible en abundancia y la desinformación puede propagarse rápidamente. ¿Qué está sucediendo en el día de hoy, no? Pensemos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuánta información salió al inicio de la pandemia que no sabíamos si era totalmente cierta, ¿no? Y a lo mejor no investigábamos y tal vez nos quedamos con esa información que salía al inicio, pero como tal no teníamos un sustento, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a salir informes de consultorios médicos o informes de laboratorios que empiezan a ya a abastecer más información que sí era real y ya la población se empieza a educar con esa información, pero al inicio era información totalmente, pues ahora sí valga la redundancia, desinformada que de alguna manera generaba una opinión por encima de los hechos. Es la posverdad. ¿Y qué queremos hacer con esta ponencia? Pues de alguna manera que tengamos ese liderazgo colectivo para poder tener herramientas que nos fortalezcan ante esta posverdad y ante esta situación de incertidumbre. Entonces, bueno, pasamos a nuestro tema de literacidad mediática. Como tal, la literacidad mediática aborda este acceso en donde sabemos dónde y cómo buscar información relevante y confiable. No solo es el hecho de tener acceso a alguna fuente, sino también empezar a criticar la información que obtenemos, porque muchas veces hay fuentes de información que están más sesgadas o que de alguna manera dan prioridad a las opiniones y no a los hechos. Entonces, como tal, también involucra este análisis, que es esta capacidad de evaluar la calidad y la credibilidad de las fuentes de la información, en donde buscamos que en realidad esta fuente de información sea totalmente confiable y que aborde temas que de alguna manera nos generen una opinión mucho más sustentada que nosotros podamos promover. Otro tema es la evaluación, reconocer la intención detrás del contenido. Por ejemplo, hemos visto mucho que en ciertas guerras o ciertos conflictos políticos puede haber alguna postura hacia cierto lado de la información. Entonces también eso puede provocar que la información esté totalmente sesgada y que nos llegue a nosotros de una manera en la que no podamos tener una opinión más que la que nos están generando. También es esta crítica de la información y los mensajes mediáticos. También es analizar de quién viene y para qué lo está haciendo, ¿no? Y hacia qué lado lo está llevando. Asimismo, es una creación, entender y aplicar los principios de comunicación responsable y ética en la creación de contenido, que eso se vincula mucho a lo que yo hago en mi proyecto de Espacio RS, que ahorita les voy a platicar, pero bueno, como tal, siempre el hecho de creación de contenido conlleva una responsabilidad. Nosotros, así como tenemos esas obligaciones respecto a nuestras labores, también tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de los impactos que generamos con esa información. Y bueno, ¿por qué es importante la literacidad mediática? Primero que nada, lo que nos ayuda es a combatir la desinformación. De alguna manera, esa desinformación pues existe siempre en el mundo y nosotros tenemos ese poder de cambiar las cosas. Permite a los individuos identificar y contrarrestar la información y de alguna manera contrarrestar esas noticias falsas que tenemos mucho acceso a ellas y se van dispersando de manera pues muy rápida. Asimismo, nos ayuda a reducir la propagación de la información errónea y potencialmente dañina. Como les digo, siempre hay dos lados y uno puede salir perjudicado por el hecho de
tener información pues falsa que a lo mejor no esté abordando toda la realidad o aborde parcialmente la realidad. Por otro lado, el tema de fomentar una ciudadanía informada. También acá lo que se busca es equipar a las personas con habilidades necesarias para participar activamente en la sociedad. Entonces, con eso también quiero introducirlos e introducirlas a esta forma de generar un liderazgo colectivo, proactivo, positivo, que nos lleve a generar una ciudadanía informada y que de alguna manera lleve a promover la toma de decisiones informadas en la vida personal, profesional, la parte cívica y que sean decisiones completamente éticas, promoviendo ahora sí que la realidad de una manera accesible. Por otro lado, el tema de empoderar a las comunidades, que aquí, bueno, facilitamos el uso efectivo de los medios de comunicación para movilizar y organizar a las comunidades. Dentro de este tema, lo que se busca es fomentar el liderazgo comunitario y la participación colectiva a través de las plataformas digitales. Entonces, acá lo que se busca mucho es lograr que la participación colectiva tenga un peso mayor sobre esta desinformación, ¿no? Y que todos como oyentes o seguidores de algún medio de comunicación podamos vincularnos y entender cuál es la información real. Por otro lado, desarrollar el pensamiento crítico, mejorar estas habilidades de pensamiento y análisis de las personas y esta capacidad de evaluación, y de alguna manera es capacitar a los individuos para cuestionar y evaluar esa información de manera independiente. Entonces, así como tenemos este tipo de criterios independientes, yo siempre sugiero esta forma autónoma de buscar fuentes confiables y de quedarnos con lo que sí es la realidad. Entonces, en este sentido, las redes sociales tienen este poder, convencen, motivan, transforman, promueven el liderazgo, influyen y generan un impacto. Entonces, las redes sociales en este caso pueden llegar a ser un arma de doble filo en donde pueden promover información y tienen toda esa accesibilidad y ese alcance, pero por otro lado pueden estar promoviendo información que no es real. Entonces, ¿qué queremos con este webinar? Pues tal cual, promover este liderazgo colectivo y esta forma de analizar, también criticar la información que recibimos para que sea lo más objetiva posible. Y bueno, ¿cómo podemos de alguna manera usar estas redes sociales para promover el liderazgo colectivo y comunitario? Y bueno, acá yo tengo algunas sugerencias, que primero que nada es la creación de contenido. Desde que nosotros creamos contenido, sea que generemos una publicación personal o alguna publicación profesional viniendo de nuestros sectores laborales, tengamos esta parte de desarrollar habilidades para crear contenido totalmente auténtico y que sea relevante. Entonces, acá lo que sugiero es siempre tener a la mano diferentes fuentes de información que sean confiables, que sean vigentes también, porque muchas veces nos vamos a muchos años atrás en donde la información pues ya cambió y que de alguna manera podamos tener ese poder de convencimiento a través del hecho y no a través de la opinión. Por otro lado, la evaluación de las fuentes. Utilizar herramientas de verificación de hechos y análisis crítico para evaluar la credibilidad de la información. Con eso también me refiero a la parte de buscar información que sea totalmente cierta, saber validar, saber criticar la información y tener como esta veracidad. Por otro lado, es la interacción solidaria, participar en discusiones de manera ética y constructiva, promoviendo un diálogo saludable y respetuoso. Entonces, acá también, al hablar del liderazgo colectivo, se busca que ese liderazgo sea respetuoso, que se maticen todos los estilos de liderazgo y que de alguna manera funcionen para generar un colectivo. Y por último, el tema de la movilización social. Podemos utilizar las redes sociales para organizar eventos, campañas, para organizar otro tipo de movimientos comunitarios que fomenten este cambio social. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Que ya sea que trabajen en temas de redes sociales o en temas de empoderamiento o en temas de simplemente brindar información, siempre tratarlo de hacer de la manera correcta y adecuada. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que es justamente lo que yo hago en mi proyecto de Espacio RS como promotor de un liderazgo colectivo. Entonces, primero que nada, bueno, platicándoles qué es Espacio RS. Espacio RS es una consultoría en sostenibilidad estratégica, bueno, es en la Ciudad de México y como tal es una consultoría que busca generar estrategias de literacidad mediática, estrategias también de sostenibilidad para empresas y organizaciones y bueno, también tiene esta capacidad de generar comunidades que se sustenten a través de la información real. Esta es la misión. Capacitamos y empoderamos a líderes comprometidos con la sostenibilidad y el valor compartido, brindándoles las herramientas, los conocimientos y las habilidades necesarias para impulsar un cambio positivo en sus organizaciones y comunidades. Como tal, la consultoría funciona a través pues, de este tipo de asesorías, talleres, ponencias, webinars,
que de alguna manera buscan que los líderes de empresas y organizaciones obtengan información real sobre la sostenibilidad y que de alguna manera la sostenibilidad se trabaje adecuadamente en las empresas y no se trabaje como una acción aislada. Es algo totalmente vinculado a la operación de la empresa, en donde lo que se busca es que se generen impactos positivos en la sociedad, en la parte económica y en la parte ambiental, que de alguna manera beneficien a los grupos de interés que están presentes en estas estrategias. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en Espacio RS para promover este liderazgo colectivo? Pues bueno, tenemos ahora sí que la parte de talleres y capacitaciones, en donde brindamos talleres interactivos, capacitaciones prácticas relacionadas a temas de sostenibilidad, por ejemplo, también literacidad mediática, el uso de redes sociales para promover un comercio responsable. Por otro lado, también asesoramiento y consultoría. Se brindan asesorías en sostenibilidad y consultorías en temas específicos. Mucho se trabaja a través de la formación de planes de sostenibilidad, estrategias de materialidad, pero bueno, en este ámbito de la consultoría es una opción en donde yo asesoro a líderes de empresas en temas muy específicos. Por otro lado, el desarrollo de programas y proyectos con relación a la sostenibilidad y a la generación de valor, en donde también se busca empoderar a otros grupos de interés y buscar una colaboración efectiva entre quienes conforman la empresa. Y bueno, ahora sí que lo que tiene más que ver con este webinar es tanto los recursos en línea y comunidad como las conferencias y eventos. Dentro de los recursos en línea, bueno, ahora sí que contamos con la plataforma de LinkedIn, en donde se publica mucha información real sobre la parte de sostenibilidad, valor compartido, la parte de materialidad, el fomento del liderazgo colectivo, sostenible, proactivo, positivo, y como toda esta forma de generar comunidad a través de temas que a lo mejor no se conocen tan a detalle. También se busca la generación de este networking y estas habilidades como colectivas de participar en conjunto. Y por otro lado, el tema de conferencias y eventos, en donde, bueno, se ofrecen paneles de discusión, foros, webinars, como en este caso, y bueno, conferencias totalmente vinculadas a temas de sostenibilidad, temas de impacto social, impacto ambiental, impacto económico y demás. Entonces, bueno, me gustaría abrir este foro por si tienen alguna pregunta y acerca del proyecto que realiza este Espacio RS. Muchas gracias, Rosy, súper interesante. Para los que quieran hacer una pregunta, pueden quitar su micrófono de mute o pueden ponerla en el chat y la puedo leer para Rosy si prefieren no hablar. Yo tengo una pregunta, así que voy a empezar. Y creo que una de las cosas más interesantes de la presentación es entender el concepto de posverdad y cómo se vincula en el ámbito en el que hoy nos movemos y en el que hoy consumimos información hacia los líderes de empresas y de organizaciones, porque normalmente vemos la literacidad mediática en las personas, ya sea en estudiantes o en otros ámbitos mucho más académicos, pero viéndolo desde este concepto en el que realmente todos estamos en este mundo de donde la desinformación abunda. Y Rosy, te quería preguntar si tienes alguna recomendación para todos aquellos líderes en empresas que que comparten información y que quizás no estén tan conscientes de la importancia y del impacto que tiene su comunicación. ¿Cuáles serían algunos de los pasos que ellos podrían tomar para asegurarse que estén compartiendo información verdadera, auténtica y sustentada en la verdad? Perfecto, pues muy interesante pregunta. Me voy a regresar un poquito al tema de posverdad para tener en cuenta, bueno, los conceptos. Entonces, bueno, como tal, para responder la primera parte de tu pregunta, acá, bueno, vemos que sí las personas, por ejemplo, comparten temas, no sé, ya sea de vacunación, temas de salud, temas políticos, económicos, temas de inversiones incluso. Y bueno, a lo mejor hay un sustento y a lo mejor no lo hay. Pero ¿qué pasa? Si esto lo llevamos a la parte empresarial y a los líderes empresariales, yo lo trabajo mucho a través del ámbito de la sostenibilidad. Me ha tocado mucho con clientes y empresas que he atendido que de alguna manera tienen en la mente como que la sostenibilidad termina siendo, por ejemplo, el hecho de donar algo, ¿no? O el hecho de vincularse con alguna causa social que a lo mejor no tiene nada que ver con su causa, ¿no? O con su operación. Entonces, ¿qué sucede con esto? También es una desinformación, también es un hecho como vinculado a la posverdad,
porque a lo mejor no hay todo el sustento como necesario para que un líder de alguna empresa tenga ese conocimiento. ¿Qué se hace en este caso y cómo lo manejo yo? Lo manejo mucho a través de capacitaciones y estas capacitaciones son un primer acercamiento a lo que sería una sostenibilidad en forma y de alguna manera tienen mayor sustento para comunicar información. Me ha pasado mucho también con uno de mis clientes que me piden de alguna manera que valoremos las publicaciones que han generado respecto a los temas. Y hemos visto que las publicaciones que generan son totalmente opuestas a lo que quieren demostrar, ¿no? Porque muchas veces, no sé, a lo mejor quieren compartir algún tema ambiental, pero no está bien sustentado o no está bien fundamentado, y eso en cierto punto les puede llegar a provocar que sus grupos de interés tengan una falta de confianza, una falta de credibilidad, y a largo plazo pues esa relación se puede llegar a deteriorar. Entonces acá lo que yo recomiendo mucho es siempre encontrar a quiénes son los expertos en los temas, ¿no? Y a partir de eso empezar a generar una vinculación, un networking, una comunidad que te permita empaparte de estos temas y saber qué se puede comunicar. Y todo esto a través de esa conversación y a través de la experiencia se puede sustentar pues con diversas fuentes de información y referencias que aborden los temas de manera que a ti te ayuden a expresar tu información, que no sea a través de la opinión que tienes sobre un tema, sino que sea a través del hecho. Entonces, yo lo que siempre recomiendo como a los líderes de empresas es tener este sustento no solo referencial o informativo de fuentes pues, de información, sino también a través de la conexión con expertos en temas, que pues muchas veces como, bueno, yo por ejemplo soy experta en el área de sostenibilidad, pero yo no seré experta en otros temas, que también es importante tener una vinculación correcta con estas personas y así también se promueve un liderazgo tanto proactivo como colaborativo y como comunitario. No sé si respondo a tu pregunta, Francia. Sí, muchísimas gracias. Y se me hace súper importante que empezamos a reconocer que todos los líderes, no solo aquellos que están en el ámbito académico, tienen una responsabilidad y tienen la posibilidad de ejercer estas habilidades y demostrar que la literacidad mediática va más allá de las aulas, sino que se tiene que ver con todo tipo de estrategias y todo tipo de ámbitos. Y tenemos otra pregunta en el chat. Fernando nos pregunta cómo incluir estos temas en la formación de las y los universitarios y universitarias de la comunicación y de otras carreras. Perfecto, pues también muy interesante, Fernando, gracias por tu pregunta. Como tal, yo también me dedico a la docencia universitaria y justo la posverdad es un tema que hemos abordado mucho. Doy una materia que se llama Pensamiento Sistémico, en donde también abordamos este aspecto de la posverdad. ¿Qué sucede? Si los alumnos tienen, bueno, muy al alcance de sus manos esta posibilidad de compartir información y esta forma de vincularse a otras personas a través ahora sí que de la red social y lo primero que les aparece a ellos y lo van compartiendo, pues sí pueden generar un impacto pues muy negativo en algunos grupos de la sociedad que a lo mejor están implicados en esos medios de comunicación o a lo mejor están implicados en esa comunicación. Entonces, como tal, acá lo que se hace mucho es abordar estos temas, abordar ejemplos de qué sería una comunicación falsa. Por ejemplo, surge mucho el tema de las personas que preferían no vacunar a sus hijos de ciertos temas que ya están súper probados y que de alguna manera son enfermedades ya erradicadas. O, por ejemplo, temas de ciertas guerras en donde siempre hay una postura, pero siempre es importante dar la información completa. Yo siempre digo, bueno, nosotros como profesores no nos sesguemos a una opinión porque así opinamos nosotros, sino hay que dar la información totalmente completa para que los estudiantes puedan tomar decisiones. Mientras una persona tenga más herramientas y tenga más información, tiene una decisión más fundamentada. Entonces, acá lo más importante es, si ustedes, por ejemplo, también trabajan con alumnos, siempre dar una postura panorámica y no dar una postura a lo que nosotros opinamos, siempre dar una opinión. Y como profesores es complicado romper esa línea, pero lo más importante es dar toda la información necesaria para que los alumnos puedan tomar decisiones y puedan fundamentar esas decisiones. También lo que recomiendo es dar esta información de qué pasaría si comunican información que está mal o que es falsa o que de alguna manera puede poner en riesgo a un grupo social. Entonces también a partir de eso surgen discusiones de qué podemos hacer para que un grupo no se perjudique más de lo que ya está gracias a una noticia falsa. Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo en este caso, Fernando, y a los demás oyentes, justamente es dar toda la información y buscar prestarles herramientas a los alumnos para validar la información a través de campañas de networking, a través de campañas de liderazgo
o a través también de la revisión de fuentes confiables. Y bueno, la parte de fuentes confiables es detectar la vigencia, detectar el autor, saber de dónde viene esa información o el medio de comunicación o, por ejemplo, el noticiero, y de alguna manera ya darles como esas herramientas para que tomen decisiones mucho más sustentadas. Muchas gracias, Rosy. ¿Alguien más? Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las contestamos. Si quieren ponerlas en el chat, si quieren poner un comentario o si quieren platicarnos, también estamos totalmente disponibles. Igual de todas maneras tenemos otra sección de algunas discusiones, entonces también podemos pasar a esta sección de la presentación, y si se les llegan a surgir otras dudas, con mucho gusto las abordamos. Y bueno, dentro de esta sección tenemos como este tipo de dinámicas para lograr este desarrollo colectivo y comunitario. Oh, Sí, Fernando, perdón. sí, Fernando. Sí, ¿me escucha a mí? Sí, Sí. Sí. Bueno, antes de todo, muchas gracias por la presentación. No deja de ser un momento histórico, Rosy, Francia, colegas, porque es la primera sesión de Media Lab en español. Entonces, me gustaría, bueno, además de la cuestión que había puesto en el chat, preguntarles a ustedes, ¿no? Si Francia puede incluso comentar. ¿Cómo ven las posibilidades de más intercambio entre nosotros en América Latina y los colegas desde Estados Unidos que están trabajando con comunicación, medios y educación? ¿Qué sugerencias tienen ustedes que podríamos proponer incluso al equipo de Rene? ¿Cómo ven esta relación? Y perdón por estar con la cámara apagada por cuestiones de conectividad. Muchas gracias. No, no se preocupe. muchísimas gracias. Adelante, Sí, Francia, ¿tú quieres no, responder? si quieres, responde y luego yo respondo. Perfecto. Pues bueno, yo de momento lo que pienso que sería indispensable es siempre conectar, ¿no? Y crear una comunidad entre los líderes que somos y de alguna manera transmitir esta información. Entonces acá, bueno, yo igual les voy a dejar mis datos de contacto, que ahí podemos justamente formar esta capacidad y esta colectividad para transmitir esta información. No sé si, Francia, tú tienes algo adicional que agregar en esto. Sí, justamente muy buena pregunta y desde Estados Unidos, desde el Media Education Lab, estamos muy interesados en ampliar capacidad en América Latina, incluso también en Europa tenemos algunos colegas en España y alrededor del mundo que quizás son de países de lengua hispana que actualmente se desarrollan profesionalmente en Europa, en universidades, en instituciones académicas en Estados Unidos. Y sí, hay muchísimas oportunidades de colaboración. Creo que podríamos empezar compartiendo datos en este momento. Esta serie de webinars también está abierta a nuestros participantes si tienen algún tema, algún proyecto que quieren compartir. Como el nombre del webinar lo sugiere, estamos compartiendo perspectivas, experiencias y aprendizajes de campo de todas partes del mundo. Si hay interés, también creo que podríamos generar un grupo en LinkedIn o un grupo de compartir información, ya sea a través de Slack, a través de correo electrónico, en el que todos podamos compartir experiencias y recursos de información. Creo que sería un muy buen paso. Entonces, muchas gracias. Si alguien está interesado, con muchísimo gusto pongan sus datos en el chat y después de esta sesión puedo mandarles un correo para que todos estemos conectados y podamos seguir discutiendo opciones de colaboración. E igual creo que es bueno tener, como decía Rosy, una comunidad. Entonces, si creamos un grupo quizás en español en LinkedIn, donde todos puedan poner ya sea una pregunta o si están desarrollando contenido y materiales para una clase, podemos decir, alguien tiene ideas, sugerencias o materiales educativos para este tema, ¿no? Que sea como un grupo de comunitario de ayuda y de soporte en el que todos podamos colaborar. Veo en el chat que hay respuesta positiva, entonces voy a generar ese grupo y les mando un correo a los que estén interesados al término de la sesión para que puedan unirse y para los que estén viendo esta grabación, si gustan, pueden mandarme un correo a francia@mediaeducationlab.com
para que se puedan unir al grupo si es que están interesados y no se pudieron unir a este webinar en tiempo real. Excelente, muchas gracias, Francia. Y bueno, creo que sí sería muy valioso tener este tipo de comunidades. Entonces, bueno, vamos a proceder con nuestra tercera parte de la presentación, en donde me gustaría conocer un poquito más sobre las reflexiones que vamos a ir haciendo durante este webinar. Entonces, bueno, acá tengo algunas preguntas detonadoras para reflexionar y para analizar. Bueno, como primera pregunta tengo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de compartir información falsa en las redes sociales? Yo ya les dije algunas consecuencias que en cierto punto puede poner en riesgo algún grupo social. Pero bueno, sí me gustaría, igual si quieren participar, si gustan también hacerlo por el chat, ayudaría mucho. Igual, bueno, les voy a comentar las otras dos preguntas por si quieren comentar en alguna de estas dos también. ¿Qué acciones podrían tomar para promover la literacidad mediática entre sus compañeros y vecinos? Y la tercera es, ¿qué cualidades creen que debe tener un buen líder comunitario en redes sociales? Y bueno, ¿por qué son importantes estas cualidades? Si quieren hacerlo igual por el chat, siéntanse libres, incluso también si quieren levantar la mano y participar, para eso estamos también acá hoy. Yo puedo empezar para animar a todos un poquito. Rosy, yo creo que una de las cualidades que tiene que tener un buen líder comunitario es reconocer su impacto y entender que más allá de compartir una opinión o un post, están teniendo están modelando comportamientos para las audiencias o para las personas que lo siguen. Entonces, en el momento en que un líder comunitario comparte información falsa o información que no es totalmente fundamentada en hechos, sino que tiene algo de opinión personal, está modelando ese comportamiento para aquellos líderes, para aquellas personas en su comunidad que lo siguen. Y de cierta manera está como que aprobando que la información falsa sea compartida y que no nos detengamos a analizar y a evaluar la fuente de información que consumimos. Entonces, creo que una de esas cualidades tiene que ser el reconocer que sus hechos son un ejemplo a seguir para las demás personas a las que ellos sirven como líderes y empezar a desarrollar esta práctica de análisis de la información y de incluir fuentes y referencias. Creo que es muy, muy, muy común que los líderes incluyan lo que ellos saben o conocen sin dar crédito a las fuentes o a las referencias que están utilizando. Entonces, creo que esa sería una de las primeras cualidades, reconocer nuestro impacto y empezar a aplicar habilidades de análisis de fuentes y análisis de información. Excelente perspectiva, gracias, Francia. Como tal, recordemos que como ahora sí que si nosotros vamos a difundir información, tenemos una responsabilidad muy importante que de alguna manera nos vincula con esta persona receptora de la información. Entonces, cuando tenemos información, no solo hay una perspectiva, sino hay varias involucradas y de alguna manera todos somos responsables de algo. La persona que difunde esta información es responsable de difundirla pues, de manera adecuada y la persona que recibe la información es responsable de criticarla y de analizarla y, bueno, también de evaluarla. Entonces, bueno, muchas gracias, Francia, por estas cualidades que brindas. De todas maneras, si también alguien quiere tomar la palabra o quiere comentar en el chat, estamos acá también unos momentitos. Y bueno, por otro lado también tenemos otra dinámica. ¿Quieres que pase a la otra dinámica, Francia? Eh, Rosa, creo que quieres participar. Vi que Sí, sí, sí. No Ay, sé sí, adelante, si me perdóname. alcanzo a escuchar. ¿Ya? ¿Ahora sí, mejor? sí, sí, Vale. mejor. Bueno, yo he estado trabajando con mis estudiantes en una materia que hace como un cloche entre cuestiones de ciencia, porque es pensamiento científico, con fake news, y ahí trabajamos como cuestiones como más aterrizadas, porque además de que la ciencia se les esté bien lejana, primer semestre, y luego hablamos de fake news porque en ciencia hay muchas fake news circulando, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de compartir información falsa? Pues ese inicio, ¿no? De que, bueno, a veces no se tienen las competencias o el sentido crítico ni los conocimientos de saber cómo funciona la ciencia. Y vemos que nada más porque dice la ciencia, que a veces eso es como, le da otro enfoque, solo porque los científicos dicen, ya se considera que puede ser verdad. Y entonces se generan muchas fake news y es lo que hemos estado trabajando en este semestre anterior y que vamos a seguir trabajando esto, ¿no? ¿Cómo se puede promover la literacidad mediática entre, bueno, en este caso serían mis estudiantes? Pues yo les hago como mucha conciencia en este sentido de no solo la literacidad mediática, ¿no? Sino literacidad mediática y también otro tipo de literacidades que puede ser como el entender lo que es la ciencia y lo complejo que es poder comprenderla en artículos como científicos y que, bueno, pasan por un formato de divulgación para pasar a los medios y después de ahí todavía la gente lo que entiende de ello y no se hace como un gran teléfono descompuesto, pero que es muy importante entenderlo porque a veces la ciencia nos puede ayudar en la vida cotidiana, pero si no la entendemos, pues, y si solo nos vamos por la fake news y no vamos, pues ahí, ¿no? ¿Qué debe tener un líder comunitario en redes sociales y por qué son importantes? Bueno, creo que lo que ya había comentado, ¿no? Tener pensamiento crítico para poder entender, tener capacidad de literacia métrica para poder entender los medios, la función de los medios, lo que están diciendo y cómo funcionan otros aspectos de la vida, particularmente ciencia o política o esto, para poder comprender y poder identificar las fake news y sobre todo evitar propagarlas, ¿no? Particularmente. Creo que un buen líder comunitario tendría que tener esa capacidad de si no estoy seguro, si me genera dudas, si me genera conflicto, no comparto, ¿no? Sería como la primera capacidad, yo digo capacidad crítica, y de ahí se vienen muchas cuestiones que tienen que ver ya con la formación o el desarrollo de las personas, o simplemente pues tener ese espíritu crítico, ¿no? De si no me consta, si no confío, si me suena raro, si me parece peculiar, pues lo investigo o lo dejo ahí. Sería desde el Excelente, punto de... Rosa. Muchas gracias. Perdón, te interrumpí. No, no, sería todo. Perfecto, pues muchas gracias por tus respuestas y por tus reflexiones. Me da mucho gusto que también estás en este ámbito y justamente para ahora sí que desmentir esta información o para en cierto punto dar información real. Y como dices, también justo eso, ¿no? Muchas veces como pensamos que es científico, ya es real, ¿no? Entonces llega el punto en donde nosotros como personas responsables de dar la información o incluso personas que estamos recibiendo la información, siempre es importante cuestionar, tener una perspectiva crítica y una perspectiva sistémica para analizar si esto en cierto punto puede llegar a dañar a alguien más o puede tener repercusiones. Entonces, muchísimas gracias por tus perspectivas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna reflexión. Justo iba a comentar, Rosa, que tuvimos un webinar, este fue en inglés, pero fue hace unas 2 semanas más o menos, con Verificat, que es una organización con sede en Barcelona, y ellos tienen un programa de educación en escuelas en Barcelona muy, muy interesante, y justo hablaban de su enfoque de literacidad mediática, no solo es el pensamiento crítico o el desarrollo de habilidades, sino que estaban involucrando materias como ciencias, materias como arte, para involucrar a todos los ámbitos educativos en el desarrollo de habilidades que a los estudiantes les permitan evaluar información, crear contenido y realmente autoeducarse si es que así lo desean en muchos temas, no solo en temas de comunicación, sino en temas relacionados a sus intereses. Entonces, en octubre tendremos a Verificar de vuelta en esta serie de webinars. Van a compartir un poco de otros proyectos que ellos están realizando, pero están muy de la mano con lo que estabas comentando. Así que es un pequeño comercial para que se unan a nuestra sesión en octubre y que podamos aprender de las diferentes formas en las que todos los líderes y profesionales a través del mundo, y en este caso es desde España, Rosy en Ciudad de México y María, tú no sé desde dónde te nos unes, estamos desarrollando este pensamiento. Perfecto. Pues muchas gracias, Francia. Me gustaría proceder también a las conclusiones. Si les pido, por favor, entren en esta página que se llama menti.com y ahí vamos a poner una serie de preguntas como a modo de reflexión. Entonces, bueno, les voy a compartir el código que les pide también en la pantalla. Un segundito. Listo.
Entonces, si pueden ayudarme, por favor, a entrar a esa página que se llama menti.com y el código que les aparece, bueno, que tienen que colocar es 68696247, que aquí está hasta arriba de la pantalla. Y bueno, en esta pregunta les pido lo siguiente: ¿cuál es la lección más importante que has aprendido hoy sobre liderazgo colectivo y comunitario a través de las redes sociales? Sé que, bueno, algunas de ustedes no pudieron estar desde el inicio, pero bueno, aunque sea alguna palabra clave con la que se hayan quedado, alguna reflexión. Y bueno, en esta pregunta me parece que el sistema les permite poner 3 palabras, pueden poner las que quieran. Muy bien, entonces, bueno, ya veo que estamos colocando algunas palabras, que es la parte del análisis, tener consecuencias muy bien, ¿no? Del hecho de que nuestra información pues puede ir más allá de algo que no estamos controlando. La parte de pensamiento crítico, ¿no? Muy bien, y ya se está remarcando más de que a lo mejor otras personas ya lo mencionaron. Como tal, habilidades, confianza, análisis, excelente, ¿no? Entonces, bueno, estas reflexiones siempre tengámoslas en cuenta. Y bueno, la siguiente pregunta les voy a proyectar dice, ¿qué acción específica planeas tomar para mejorar la literacidad mediática en tu comunidad? Entonces, bueno, ahí sí pueden poner un párrafo, no necesariamente son palabras clave. Ok, bueno, ya tenemos esta respuesta: verificar la información con expertos y generar una comunidad que permita mejorar la calidad de información. Muy bien, igual estoy en espera de otras respuestas. Como periodista y líder de comunicación, mi responsabilidad es compartir información veraz y también educar a los consumidores de información acerca de cómo se producen noticias y reportajes. Excelente observación, muchas gracias. Compartir conocimientos, dialogar y estar atentos a la información que circula en medio para reflexionarla. Excelente, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es nuestra responsabilidad empezar a indagar en este tipo de ámbitos, empezar a generar reflexiones pues críticas, conllevar este pensamiento sistémico, porque es saber que a lo mejor una acción nuestra puede repercutir a pues algún grupo social o algún implicado en la información. Entonces, acá lo que siempre se sugiere es tomar en cuenta este tipo de ideas para llevarlas a una mejor práctica. Y bueno, me regreso a la presentación. Y bueno, más que nada, pues ya para concluir este webinar, la literacidad mediática de alguna manera nos permite participar efectivamente en nuestro entorno y generar este empoderamiento a los individuos, a las comunidades, propiciar el liderazgo colectivo, ahora sí que sustentado, ¿no? Y crear contenido mucho más crítico, más responsable. Es saber que la información que transmitimos pues también tiene consecuencias y saber poder entender cómo revertir esas consecuencias a través de una información veraz, actualizada, verificada y demás.
Entonces, bueno, esta pregunta es para que se la queden de reflexión. De ahora en adelante, ¿cómo usarán las redes sociales para promover el liderazgo colectivo y comunitario? Entonces, bueno, acá yo siempre les sugiero tener una comunidad de líderes, de expertos, saber tomar ese tipo de influencias, esta información totalmente verificada, ahora sí que esté validada y que de alguna manera intervenga su posición crítica en poderla mejorar. Y bueno, finalmente, pues les agradezco mucho por su participación y por su atención. Acá dispongo de mis datos. Este es mi número de teléfono, en donde, bueno, la clave es de Ciudad de México. Espacio RS en LinkedIn, donde también comparto información, ahora sí que veraz, verídica, conforme a la sostenibilidad. Y bueno, mi correo electrónico personal. Entonces, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, igual me espero aquí en la sesión, por si quieren compartir alguna experiencia, tienen alguna pregunta. Y bueno, acá algunas referencias utilizadas para manejar esta información también de manera verídica. Y es todo. Rosy, muchísimas gracias. Fue, creo que una gran sesión. Gracias, Renata, que nos compartes que estás en Brasil. Y gracias a todos los que se unieron. Es como compartía Fernando, es nuestro primer webinar en español, el primero de muchos. Y creo que tuvimos un grupo que participó mucho y que tiene mucho que compartir y muchas ganas de colaborar. Así que gracias a Rosy por compartir sus experiencias y abrir la puerta a nuevas oportunidades de colaboración. Eh, Rosa, veo que estás en México, en Mexicali. Yo soy originaria de la Ciudad de México, ahora estoy en Chicago, pero soy originaria del país y me encantaría que todos los que estén interesados podamos seguir compartiendo experiencias. Vamos a continuar con la serie de webinars en el mes de octubre. Regresamos con este grupo que les platiqué un poquito que se llama Verificat y tendremos más oportunidades de colaboración. Así que si no tienen nada más que compartir, yo mando un correo al término de la sesión para conectarnos a todos los que estuvimos aquí y a todos los que deseen unirse posteriormente. Pueden mandarnos un correo a Francia a @mediaeducationapp.com. También lo pondré en nuestra página web para que puedan ver el correo y puedan estar en contacto conmigo, con Rosy, y podamos colaborar y generar nuevas oportunidades en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y bueno, seguir expandiéndonos. Muchísimas gracias, Rosy, por tu presentación y a todos por su participación y por sus reflexiones. Tenemos alrededor de 5 minutos para preguntas o comentarios si así los desean. Y si no, les deseamos que tengan un gran día y que los esperamos en nuestros próximos webinars. Gracias, un placer. Hasta luego. Igualmente, Gracias. gracias.